Muy buenas, ¿qué tal está la queridísima familia de sucesores? Bienvenidos a un nuevo programa donde además contamos con un invitado muy especial y quería hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Tienes claro cuáles son los órganos de gobierno dentro de una empresa familiar? Bueno, pues hoy contamos con la presencia de mi gran amigo Fernando Nogales, uno de los mayores expertos de empresa familiar, que además de profesor para diferentes instituciones nacionales e internacionales, es consultor y mentor. Hoy nos va a ayudar a profesionalizar nuestras empresas explicando las diferencias y principales características entre el Consejo de Administración y el Consejo de Familia. Para ponernos un poquitín en contexto, Fernando, ¿cuál es la estructura de gobierno indispensable dentro de una empresa familiar, dentro de un negocio familiar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por invitarme a tu canal y hablar de empresa familiar, que es lo que llevo haciendo ya pues, desde el año 90, ¿no? Es un tema interesante el que sacas a relucir, ¿no? Porque la estructura de gobierno de una empresa familiar es un poco más compleja e incluso esa estructura un poco más amplia que una empresa no familiar. En una empresa familiar, bueno, pues hay una junta de socios, hay un consejo de administración, hay un equipo de gerencia, y eso también está en una empresa no familiar. Pero claro, aquí estamos en una empresa familiar. Y por tanto, hay otros dos niveles de decisión, que es por una parte el consejo de familia y por otra parte la asamblea familiar. Eso complejiza un poco las interrelaciones y ya no digamos la gobernanza del conjunto. Pero ahí está un poco el desafío de saber cuáles son las diferencias entre los distintos niveles de decisión y entre ellos hay dos que tienen una relevancia muy importante a mi entender. Y es que la mayor parte de las pymes pues no saben muy bien cómo diferenciar las funciones del Consejo de Administración y las funciones del Consejo de Familia. Y creo que es de vital importancia dejarlo claro. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las empresas familiares, sobre todo pymes, los familiares, en primera, segunda y a veces en tercera generación, pues están en todos los niveles de esa estructura de gobierno. Están en el accionariado, están esos cuatro hermanos, por ejemplo, segunda generación, están en el consejo de administración, a veces también están en la gerencia, como, digamos, ya segunda generación, es decir, generación de hermanos, también están en el consejo de familia, y bueno, al final, pues, bueno, se reúnen entre ellos y ahora nos reunimos como socios y seguimos teniendo un poco la misma lógica y el mismo modo de entender esa reunión que cuando nos reunimos como gerentes o cuando nos reunimos como consejeros de administración o cuando nos reunimos como consejeros de familia. Les cuesta mucho cambiar la gorra. Ese es uno de los temas, digamos, más característicos de una pyme familiar que puede ya, como empresa, tener una dimensión importante. A lo mejor tienen 40, 50, 60 trabajadores y ya tienen su consejo de administración. Pero es una empresa que va creciendo, que una familia que se mantiene en el tiempo, bueno, pues con una cantidad de miembros que son esos cuatro, ¿no? Hasta que ya la tercera generación se va incorporando, bueno, han pasado a lo mejor veintitantos, 30 años. Y ellos lo han hecho todo. Se han reunido en la mesa y han hablado de todo. Ahora, en la medida que la familia va creciendo, no solamente la empresa, hay que ir diversificando las funciones de manera clara y hay que ayudarles, sobre todo entre finales de la segunda generación y principios de la tercera, a trabajar de manera lo más rigurosamente posible lo que son las funciones de cada uno de esos niveles de gobierno de la estructura que he comentado antes. Claro, porque cada uno tiene una competencia completamente diferente. Claro, claro. Y es lo que más les cuesta. Existe una tendencia, aunque solo sea por cultura pública, de lo que es el funcionamiento de un consejo de administración. Pero esa tendencia, aunque no esté muy rigurosamente hecha, normalmente no es equivocada, ¿no? Ahora, cuando dice, bueno, nosotros los cuatro hermanos nos vamos a reunir como consejo de familia. ¿Y qué temas vamos a tocar aquí?
Claro. Y, y- ¿Cuáles serían las grandes diferencias? claro, claro. Y esa reflexión es fundamental, porque sin esa reflexión, el Consejo de Administración y el Consejo de Familia no se acaban de profesionalizar, porque se juntan en las personas las funciones. Y es importante que, vale, se junten las personas, pero cuando nos reunimos como Consejo de Administración es solamente en ese guión de trabajo para llevar a cabo las funciones típicas de Consejo de Administración. Y si nos reunimos los cuatro hermanos para temas de consejo de familia, cuáles son las funciones y el guión de trabajo no tendrá casi nunca nada que ver con el típico de un gobierno corporativo o consejo de administración. Y por tanto, es muy buena la pregunta que me haces. Si tuviéramos que empezar por definir cuáles son las funciones de un consejo de administración, bueno, pues la primera es la estrategia. Es decir, el Consejo de Administración es el responsable de que los planes, los objetivos, el foco de atención fundamental en el medio y largo plazo esté claramente definido. Esa es una primera función sagrada de cualquier gobierno corporativo. Hay otra que hace referencia a asegurar siempre la disponibilidad de los recursos financieros. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración es responsable de la viabilidad de la empresa. Por ejemplo, no nos podemos endeudar más allá de un límite razonable, porque si nos endeudamos, bueno, y la operación sale bien, fenómeno, pero si sale mal, posiblemente lo pasemos muy mal. Y en una exageración podríamos pensar que incluso la empresa podría entrar en quiebra. ¿Por qué? Porque nos hemos endeudado más de aquello que somos viables para soportarlo, ¿no? Entonces, la viabilidad de la empresa es otra función sagrada, ¿no? Y allí podemos hablar de muchas decisiones pequeñas, ¿no? Vigilar todas las facetas de la actividad de la empresa, que eso es un poco el control de gerencia, ¿no? Si nosotros estamos en el Consejo de Administración, pues lógicamente tendremos una reunión con cierta periodicidad, cada mes, cada 2 meses, ¿no? Con el equipo de gerencia, cómo van las distintas gerencias, las finanzas, la comercial, los recursos humanos, la producción, lo que sea, ¿no? Y nosotros le vamos a invitar al gerente que venga a esa reunión de control de gerencia, cuando tengamos una reunión de control de gerencia en ese consejo de administración, que nos ponga al día de cómo han ido las cuentas, los resultados, en función de qué, de los objetivos que habíamos previsto antes. Por tanto, tenemos objetivos estratégicos. Por otra parte, sabemos cuáles son nuestros límites de endeudamiento, ¿eh? No tomar decisiones caprichosas y locas. Controlamos todas las operaciones que se hacen en la empresa puertas adentro desde la gerencia, y hay una parte que es asegurar, lógicamente, que ese equipo de gerencia trabaje como equipo. Ujú. Que a veces en las empresas familiares me he encontrado que las familias, sobre todo en la generación de hermanos, trabajan juntos, pero no en equipo. Y eso es importantísimo. El Consejo de Administración tiene que ayudar a que el equipo trabaje cohesionado. No que cada uno haga bien sus correspondientes responsabilidades, el de finanzas, el de producción. No, no. Hay que trabajar en equipo. ¿Y aquí tiene que haber una persona que lidere el consejo de administración o lo tienen que hacer en conjunto? Hombre, el Consejo de Administración está siempre liderado por el presidente del Consejo de Administración. Ujú. Y ese es el que tiene que liderar, lógicamente, pues, el funcionamiento óptimo, riguroso, profesional de las reuniones de Consejo de Administración y de las decisiones que vaya tomando, ¿no? Y por último, el Consejo de Administración, además de asegurar el equipo de gerencia, que cuando digo asegurar el equipo de gerencia, ¿a qué refiere? Bueno, nosotros podemos tener todo el equipo de gerencia en nuestra empresa familiar, en el que, bueno, pues ya ninguno de los miembros del equipo de gerencia son de la familia. Y de repente uno de los gerentes, ya no digamos el gerente general, nos dice que se va. Bueno, tenemos plan B, porque un gerente general nos improvisa. Y si se va, eso es un tema muy delicado. Para una reunión extraordinaria de Consejo de Administración, ¿por qué se va el gerente general? Cualquier otro de los gerentes también sería un tema serio, ¿no? Y si además nos enteramos que el gerente general se va a una empresa de la competencia, indudablemente, ¿no? Sería para una reunión extraordinaria, pero urgente, ¿no?
porque es un tema delicado. Entonces, asegurar lo que es la sucesión del equipo de gerencia es un tema fundamental, una función fundamental del Consejo de Administración. Y por último, lógicamente, el Consejo de Administración es el representante del accionariado. En esa empresa familiar, pongamos ya en tercera generación, puede haber 10, 12, 15 socios, que a lo mejor solamente trabajan de esos socios familiares 3 o 4 en la empresa, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones con el mejor criterio sin consultar a la Junta de Socios. Y somos además los que, en representación de la Asamblea de Accionistas, bueno, damos la cara ante las administraciones públicas. Si mañana hay una inspección del tipo que sea, sanitaria, fiscal, laboral, en fin, somos nosotros los que tenemos que ver qué es lo que piden, bueno, y lógicamente, pues, con la máxima agilidad, bueno, pues dar respuesta. Luego nos reuniremos en el Consejo de Administración y si es un tema, bueno, que es importante, no era una mera petición de información por parte, yo que sé, de la inspección fiscal o cualquier otra, pues tendremos que ir a la Junta de Socios y informarles de lo que está pasando. Entonces, esas 5 funciones son sagradas: la estratégica, la disponibilidad de lo que es los recursos financieros, la cuestión de vigilar todas las facetas de control del equipo de gerencia, por último, asegurar la sucesión e informar al accionariado. O sea, son 5 funciones, no son las únicas, pero para mí son esenciales. Ujú. Y ahora que ya tenemos claro todas las funciones del Consejo de Administración, ¿qué es lo que diferencia al Consejo de Familia? Bueno, pues son funciones complementarias. Estamos en una empresa familiar y para mí, las 5 funciones también esenciales de un consejo de familia, bueno, la primera de ellas, el consejo de familia tiene la responsabilidad de crear las normas de gobierno interno para esa familia empresarial. Es una, diríamos, una función, a mí me gusta utilizar aquí la palabra política, es la política, ¿no?, de gobierno familiar. Una empresa familiar, a diferencia de una empresa no familiar, no solo se gobierna con los estatutos, se gobierna con otros documentos. Por ejemplo, un acuerdo de socios. Por ejemplo, un protocolo familiar. Ahí están incluidas normas de gobierno que normalmente no están presentes en los estatutos, no tienen por qué estar. Por supuesto, la de los estatutos siempre, ¿no? Hay que tenerlos como normas obligadas, ¿no? Pero la primera función sagrada del Consejo de Familia es crear las normas de gobierno interno. Esto no es una función del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se guía por los estatutos. Punto. Sin embargo, el Consejo de Familia se guía por los estatutos, sí, claro, pero también por el protocolo familiar. Acuerdo de socios, ¿no? Otra función es asegurar la cohesión familiar. Es lo que yo llamo política de comunicación. Es decir, el clima de relaciones entre las distintas ramas familiares es una responsabilidad sagrada del Consejo de Familia. El Consejo de Administración no tiene esa función, no digo que le parezca mal o no, no se mete en esas cuestiones. En una empresa no familiar, que haya 2 miembros, 2 socios o 2 trabajadores que entre ellos se llevan mal, no es un tema, digamos, función sagrada. Pero en una empresa familiar, en el ámbito de la familia, el Consejo de Familia es el responsable de cuidar, desarrollar y garantizar la buena cohesión familiar entre las ramas familiares. Primos, hermanos, familia política, familia consanguínea. Esa es una función importantísima, es política de cohesión. Y eso se hace a través de la comunicación, encuentros, en fin, asamblea familiar una vez al año. Puede haber otros encuentros, digamos, para los jóvenes. Se encarga de que la buena comunicación se instale en las relaciones intrafamiliares. Una tercera función importantísima es la profesionalización de la familia como familia empresaria. Claro. De eso no, en principio, el consejo de Administración, hombre, lo ideal y procurará es que cuando selecciona a una persona, sea familiar o no sea familiar, cumpla el perfil profesional, ¿no?,
adecuado al perfil del puesto, pero no se preocupa de si ha formado o no, seleccionará o no seleccionará en función de su formación y le echará o no le echará en función de que esa formación se haya hecho o no se haya hecho de manera actualizada, ¿no? Si esta persona viene y entra y ahí se queda y no progresa profesionalmente, pues le dirán que hasta aquí hemos llegado. Ahora, en una empresa familiar, el responsable de la capacitación como familia empresaria es el Consejo de Familia, ¿no? Cosa que muchas veces se hace poco. Y, supongo que ahí también incluirá, perdón por interrumpirte, lo que sería la identidad y valores a nivel familiar, evidentemente. Total, podríamos hablar largo y tendido en este aspecto, cosa que no se hace. Fíjate que ahora que dices este tema, Javier, es muy importante lo que está pasando, ¿no? Es decir, a veces en las empresas familiares, estas empresas que ya tienen 60, 70 trabajadores, pactan con los sindicatos, ¿m? Pues, bueno, pues un número de horas de actualización profesional en cada ejercicio económico. 50, 60, 100 horas, depende de la dimensión de empresa, Sí, un número de horas de formación para al año. que eso, sí, sí. Claro, y además normalmente, bueno, pues tiene que pagarlo la empresa, incluso, bueno, tiene a veces subvención al respecto. Sin embargo, esa empresa familiar se olvida de que también tenga en todos los ejercicios económicos un número de horas de formación para los miembros familiares, en esos valores de empresa y en esos valores de familia. Eso se olvida. ¿Quién lo hace? Ah, lo harán cuando vayan a estudiar a la universidad, y les enseñarán. Total, que cuando llegan porque ya por edad han terminado la formación académica, pues se dan cuenta de que muchas veces los predecesores, que los hijos no están educados en los valores que crearon esa empresa, esos fundadores de la generación anterior o hace 2 generaciones. Y por tanto, bueno, ¿por qué no cuidamos la formación y la educación en los valores de la familia y la empresa de manera formal? Es decir, va a haber una serie de horas de formación para todos los familiares de esta empresa familiar a lo largo del ejercicio económico. Unas lecturas, unas conferencias, unos vídeos, en fin, lo que sea. Habrán ido a la escuela de negocio a lo mejor pues, a hacer un curso corto al respecto de cómo funciona una empresa familiar, qué problemas son los más frecuentes, cómo los resuelven. En fin, toda esta serie de cosas, No, simplemente conocer la historia, ¿no? La historia de la familia y de cómo llegó hasta ahí, la claro, trayectoria profesional de los predecesores y los claro, valores que inculcaron, ¿no? Porque a veces si, oye, no conociste a tu abuelo o no conociste a tu tío, que fue una persona pues muy influyente y que generó aciertos y errores también, claro que sí. claro. Por eso, cuando hablamos de las funciones del Consejo de Familia, decimos que hay política de gobierno, política de capacitación y política de comunicación. Pero además de estas tres grandes funciones, ¿no? Está la salvaguarda de la riqueza familiar. Es otra función sagrada. Las sagas familiares, las dinastías familiares, normalmente son exitosas, es un secreto a voces. No porque la empresa es en cada generación más competitiva que la generación anterior. Por supuesto, es competitiva. Si no, no, esa generación pues, deja la empresa, ¿no? Pero que sea competitiva la empresa, que es una responsabilidad del Consejo de Administración, ¿eh? No garantiza la continuidad de la empresa familiar. La continuidad de la empresa familiar la garantiza que en cada generación, además de la empresa ser más competitiva, la familia es más rica. El patrimonio familiar está más salvaguardado. Y eso implica, bueno, pues formar a la familia como propietarios, que serán futuros accionistas. Y eso implica hacer pensar a todos los socios cómo se va a distribuir las ganancias de la empresa, los dividendos al final de cada ejercicio. ¿Cuánto vamos a dejar a reserva? ¿Cuánto vamos a llevar a inversión? ¿Cuánto vamos a llevar a reparto? ¿Cuánto vamos a llevar a ahorro? Eso no es una función del Consejo de Administración. El Consejo de Administración lo que quiere es que cada ejercicio económico se genere la máxima cantidad de dividendos. Ahora, eso ya
que lo decidan los propietarios cómo se administra. Nosotros haremos una propuesta. Oye, mira, sería bueno que este año próximo invirtiéramos tanta cantidad. Hace una propuesta. Ahora, el Consejo de Familia es el responsable de educar a los socios, y ya desde niños, en la importancia de lo que significa el dinero, que significa el ahorro, que significa la salvaguarda de la riqueza. Porque mañana puede la empresa quebrar, incluso por razones no solamente internas. Mañana estalla una guerra y bueno, y acabó con nosotros. Pero si teníamos reservas, si además las teníamos rentabilizadas, si además las teníamos en parte fuera del país, eso da un colchón de seguridad a la familia. Cuando eso se genera de manera intergeneracional, las sagas familiares, ahí tienes el resultado. Ningún miembro de la familia quiere marcharse de esa empresa familiar, aunque solo tenga un 1% de las acciones. ¿Por qué? Porque es una salvaguarda. Entonces, el Consejo de Familia tiene la función de salvaguarda de la riqueza familiar, política patrimonial familiar, ¿no? Muchas empresas familiares crean un family office, una sociedad patrimonial, y hay encargados, bueno, pues de que eso se mantenga y crezca en cada generación. Y por último, la última función para mí importantísima, sagrada del Consejo de Familia, es garantizar la continuidad familiar. Es el Consejo de Familia quien tiene la responsabilidad de elegir al sucesor y de profesionalizarlo, hacer un itinerario de carrera profesional, pues para los desafíos que va a tener en su generación, la generación de esa generación joven cuando él esté al mando, ¿no? ¿Quién se va a sentar en este sillón? Alguien, algún miembro de la generación joven. Ese va a ser el sucesor. ¿Quién elige al sucesor? El Consejo de Familia. No lo elige el Consejo de Administración. No digo que el Consejo de Administración no tenga nada que decir, no, tiene mucho que decir y se le va a escuchar, claro, por supuestísimo. Pero al final quien decide quién va a ser el próximo sucesor es el Consejo de Familia. Igual que quien decide quién va a ser el próximo gerente es el Consejo de Administración. Es verdad que hay algunas decisiones que van, digamos, conjuntas, decididas, analizadas entre el Consejo de Administración y el Consejo de Familia. Es lo que se llama decisiones vinculadas. No son muchas, pero hay ahí 6, 8, 10 que es conveniente saberlas. Las trataremos, lógicamente, en otro vídeo porque aquí sería muy extenso, ¿no? Pero, por resumir, tenemos en el Consejo de Familia una función política de lo que es el gobierno de la familia. Tenemos una función política de cohesión familiar. Tenemos una función política de profesionalización de la familia como familia empresaria, todo lo que tiene que ver con las políticas de capacitación. Tenemos una función política de salvaguardar la riqueza de la familia. Y tenemos una función política de garantizar la continuidad de la empresa familiar o política de sucesión. Esto, cuando esos 4 hermanos que poníamos el ejemplo se reúnen como consejo de familia, es para hablar de estos temas, no es para hablar de los temas del consejo de administración. Somos las mismas personas, nos tenemos que cambiar, como se suele decir, el gorro. Ahora somos consejeros de familia y en la reunión que tuvimos ayer o la semana pasada, pues nos reunimos, sí, los 4 hermanos, pero en una reunión de consejo de administración para las funciones del consejo de administración. Eso nos cuesta en las pymes familiares a los consultores, a los asesores, a los mentores, nos cuesta y tenemos que ayudar porque lo necesitan las empresas familiares. Porque si eso no se hace, no se profesionaliza la estructura de gobierno. Es más, se mezclan, digamos, funciones y tú no puedes resolver un problema de familia con la típica lógica de un consejo de administración. Pocas veces puedes hacerlo. Y a la inversa. Si tú, como consejo de familia, quieres tomar decisiones típicas de un consejo de administración, pues posiblemente también te equivoques. Bueno, yo digo que raramente cuando eso ha sucedido, esos hermanos no se han equivocado, ¿no? Qué interesante todo lo que nos has contado. Qué importante es diferenciar ambos conceptos y integrarlo, porque me consta que muchas empresas no lo tienen instaurado y es fundamental para que crear una adecuada estrategia y estructura a nivel familiar
y que se represente en las siguientes generaciones si queremos darle continuidad a los negocios. Claro, claro, porque en una empresa familiar no se trata solo de competitividad de la empresa, se trata también de garantizar la cohesión familiar en la siguiente generación. Interesante. No es la primera vez que vemos a una empresa familiar exitosa en el ámbito estrictamente de mercado y una familia que está destruida y acaba afectando, lógicamente, más pronto o más tarde, más bien pronto que tarde, al ámbito de la empresa. Y una empresa que estaba muy bien gestionada y era competitiva, por las desavenencias y conflictos que suelen venir de lejos, pues acaba desapareciendo. A veces hasta ni siquiera para vender se ponen de acuerdo los familiares, que son lógicamente los socios. Nos jugamos mucho el que estos órganos de gobierno tengan claramente diferenciadas sus funciones y estos órganos de gobierno, sus componentes, estén profesionalizados bien para llevar a cabo esas responsabilidades que tienen estos órganos de gobierno. ¿Y quién tiene que tomar el paso de establecer esta estructura a nivel de gobernanza? Hombre, lo normal son los dos órganos de gobierno son los que tienen que tomar las decisiones. Porque los demás órganos de gobierno, la Asamblea de Accionistas es un órgano soberano. Sin embargo, el Consejo de Administración y el Consejo de Familia son órganos decisorios, uno para el ámbito de la empresa y otro para el ámbito de la familia. ¿Y tiene que ser el presidente del Consejo de Administración el que mueva un poco esta línea o puede ser otra persona quien dirija el Consejo de Familia? Porque también entiendo que en el Consejo de Familia hay una jerarquía. Claro, O es algo más consensuado y no existe una jerarquía como tal. a ver, la vivencia y la experiencia que yo veo cuando se plantea a finales de la primera generación y ya incorporado la segunda, al principio de la segunda, es que normalmente, claro, el fundador es el presidente del Consejo de Administración. Fue el gerente en su momento y, bueno, ahora es el presidente del Consejo de Administración. Y, por tanto, toma las iniciativas en todo lo que tenga que ver con la empresa y el negocio. Sin embargo, cuando ya se van implicando los hijos, el fundador, pues a lo mejor tiene 70 años, ¿no? Y ya los hijos llevan trabajando pues, 6, 8, 10 años, pues entonces se crea el Consejo de Familia. ¿Quién es el que dirige el Consejo de Familia en la primera generación? Normalmente la fundadora, la madre de sus hijos. Es la que ejerce como presidenta ejecutiva del Consejo de Familia. No obligatoriamente tiene que ser así, pero es lo que mayoritariamente yo me encuentro. Por razones obvias. Es decir, las madres pues, conocen mejor a la familia que los padres. Los padres están un poco más fuera del hogar, más en el negocio, en la empresa. No quiere decir que la mujer no esté dentro de la empresa, pero hay una relación. Sí, pero la mujer tiene un papel muy cohesionador dentro del Claro, mundo del negocio claro, familiar. claro. Entonces, es así, ¿no? Como normalmente yo me encuentro la mayor parte de las veces. En alguna ocasión me he encontrado con el hecho de que estábamos escribiendo el protocolo y bueno, cuando vamos a Consejo de Familia y ahí se describen las funciones como las que he relatado y cuando vamos al Consejo de Administración ahí también se describen las funciones que he dicho anteriormente, pues algunas veces pues le digo, oye, señora Manuela, usted debería de ser ya la presidenta del Consejo de Familia. Y entonces, en plan, a veces, así un poco jocoso, un humor y tal. Hombre, ya era hora que se me reconociera alguna presidencia, porque aquí hago de todo y al final, ¿no? Uno por el otro, y en plan así de broma. Y esto se paga. Esto de ser presidenta del Consejo de Familia se paga porque mi marido del Consejo de Administración cobra. Bueno, Sí, sí, hay esas anécdotas, ¿no? No siempre la madre es la presidenta del Consejo de Familia, porque a veces ya por edad o por, en fin, circunstancias personales, pues no, no, no acaba de ver claro que sea su función. Asiste a los consejos de familia, pero a lo mejor es una hija, o a lo mejor es cualquiera de los hermanos. Puede ser, si un hermano es el presidente del Consejo de Administración y otro hermano, pues puede ser el Consejo de Familia.
no suele estar y no es bueno que esté, que la misma persona sea presidente del Consejo de Administración y la misma persona presidente del Consejo de Familia. Ujú. En una empresa familiar, que en este caso es una fundadora, pues cuando acabamos el protocolo, pues comentó de que ella quería estar en los dos. Como que te vas a Ya. encontrar con más de una situación que no vas a poder resolver. Porque es mejor que sea otra persona. Tú has creado la empresa, tú eres la presidenta del Consejo de Administración. Es el momento de pensar quién podría ser del resto de los hermanos, de los hijos, el presidente o la presidente del Consejo de Administración. No es bueno. Es ¿Y decir, aquí recomiendas, por ejemplo, que exista una figura externa que sirva como mediador o que estructure el Consejo de Familia por los posibles conflictos que puedan existir? Que entiendo que es donde tienen que quedarse para que no afectan al Consejo de Administración. No sé si es correcto. claro, claro. Muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque es más, en algunas empresas familiares, lo normal en una empresa familiar cuando empieza su proceso de profesionalización, que es cuando ya tiene cierta dimensión la empresa, es que lo primero que se conforme sea el Consejo de Administración. Ahora, en algunos casos, yo aconsejo que, dependiendo de las circunstancias de la familia, de la situación, altibajos que puedan tener ellos, entre ellos, ¿no? Si la empresa no ha alcanzado una gran dimensión, pues bueno, pues sería más prudente y más aconsejable que primero se creara el Consejo de Familia, que es el encargado de profesionalizar a la familia como familia empresaria. Qué interesante. Entonces, en algunos casos, yo lo he recomendado, hay mucha diferencia entre los hermanos, los hijos de los fundadores. Y todavía la empresa, pues bueno, sí, tiene a lo mejor 20, 30 trabajadores. Está bien, ¿no? Pero bueno, tampoco esto es una multinacional, ¿no? Y los hijos se van a incorporar. Y el fundador todavía está funcionando de una manera típica de administrador único. Conoce muy bien la empresa, ha estado en la gerencia, pasado por todas las gerencias, en fin. Y entonces le digo al fundador, ¿ves que los hijos tan recién acabado la formación académica, tienen 25, 27, 28 años, bueno, van entrando, ¿no? Pero bueno, algunos que no han entrado todavía. Hay muchas diferencias, hay mucha inexperiencia. Tú estás llevando la administración. Yo creo que sería más conveniente que crear el Consejo de Administración, crear el Consejo de Familia y tener ya una formación como familia empresaria, bueno, como diríamos por allí por Castilla, ¿no? Una formación ya contundente. Es decir, ya, oye, que sepas cómo funciona un equipo de gerencia, cómo funciona un consejo de administración. Oye, si es posible, además hagas algún ADE, ¿no? Un curso de administración y dirección de empresas, un máster corto, y luego todo esto, en paralelo, nos vamos reuniendo para entender lo que significa procurar poner el foco, el objetivo en que esta empresa se convierta en familiar, porque la primera generación, no nos engañemos, no es una empresa familiar, es una empresa del empresario, que al mismo Ujú. tiempo ha ido haciendo familia. Quien tiene que construir la empresa como empresa familiar son los herederos. Esos sí son familia. Si tienes 4 hijos y ninguno quiere estar en la empresa, pues cuando tenga el fundador 60, 65, 70 años, dirá, la vendo. Y yo me gastaré lo que me gaste y luego, lo que no, pues ya se lo repartirán los hijos. Pero la empresa familiar tiene que ser consciente de que no nace empresa familiar. Nace como cualquier otro empresario que o no tuvo hijos o desde el primer momento tuvo claro que eso el día que se cansara la vendía. Entonces, es más importante cara a los hijos que sepan diferenciar lo que significa una empresa familiar de otra no familiar. Es verdad que la generación fundadora, sobre todo el fundador, tiene que hacer el esfuerzo
de decir, esto hasta aquí era mío y yo era administrador único y a partir de ahora es de la familia. En ese momento esa empresa se convierte en una empresa familiar. Hasta ahora, una empresa de un empresario. Ya. Yo en esos casos, cuando veo esas cosas, digo, no, mira, Miguel, no empieces por el Consejo de Administración, empieza por el Consejo de Familia. Además, hay temas delicados entre los hijos que no acaban de entenderse, tal vez porque no entienden lo que significa convertir una empresa de un propietario en una empresa familiar. Claro, y ahí es importante una figura que ayude a cohesionar y, bueno, a resolver los problemas que se deriven de toda esta situación y que pueda ser una persona externa, ¿no? Que genere perspectiva, como es tu caso, porque sé que colaboras con muchas empresas y les ayudas a profesionalizar sus órganos de gobierno, pero que además también ayude a solucionar esos problemas, bueno, de mediación a nivel de resolución de conflictos familiares. Claro, por eso es importante que en el Consejo de Familia haya algún asesor externo. Puede que a lo mejor no lo podemos definir como un consejero externo o independiente, ¿no? Que diríamos en el Consejo de Administración hay consejeros dominicales, o sea, tienen el dominio, o sea, son socios, son de la Sí, familia. Hay consejeros que pueden ser no familiares, pero sí internos a la empresa. Muchas veces en una empresa familiar, pues el gerente que lleva allí trabajando 20 años, con 25, pues se jubila. Y el fundador le dice, "Hombre, me gustaría que entraras en el Consejo de Administración. Ya no tienes que venir a las 7 de la mañana y marcharte cuando, en fin, cuando te marches. Ahora, bueno, pues nos reunimos una vez al mes o, en fin, en algún momento, pero conoces muy bien la empresa, conoces muy bien a los empleados, conoces muy bien la competencia. Nos gustaría contar contigo en el Consejo de Administración. Y eso sería un consejero no familiar interno. Puede haber un consejero independiente, que no es ni de la familia ni interno a la empresa, que es independiente. Yo soy siempre muy, en fin, prudente a la hora de incorporar un consejero independiente al Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración, como el Consejo de Familia, todo lo que allí se hable en esa reunión, por definición es información confidencial. Entonces, darle a un consejero del Consejo de Administración pues, información confidencial, encontrar a un consejero que se gane la confianza de la familia y tal, hombre, lleva su tiempo. Y a veces no sale bien en la primera elección, ¿no? Pero ya has dicho eso. Sin embargo, el tener un asesor, que lo único que va es allí es, ante una temática, pues a exponer un poco, bueno, pues cómo abordar esa problemática, sí, o mediar un poco. claro, metodología y tal, ¿no? Sí. Pero en el Consejo de Familia sí es importante que lo antes posible entre un asesor no familiar, que es el que equilibra, juega a ese modelo de arbitraje, mediación entre las distintas miradas, distintas percepciones, ¿no? Y culturas familiares, ¿no? Claro, claro. Entonces, alguien de fuera ¿eh? Nos ayuda a, bueno, a ser un poco objetivos, porque claro, entre la familia pues somos generalmente todos muy subjetivos. Yo no necesito que mi hermano diga dos palabras más para ya saber lo que va, lo que va a concluir, ¿no? Nos conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces, a veces esos choques de percepciones, que son muchas veces por caracteres, como tú bien dices, por culturas, por intereses, familia política, familia consanguínea, ¿no? Percepciones intergeneracionales. Claro, ¿quién es el que ahí ayuda a buscar modelos de entendimiento de consenso? La propia familia es muy difícil. Porque, Bueno, porque simplemente no tienen las herramientas, no tienen por qué saber hacerlo todo. entonces, para mí el mensaje es que en no pocas empresas familiares, sobre todo pymes, sobre todo en primera, segunda generación, tal vez sea más conveniente empezar por, a la hora de implantar esa estructura de gobierno que hablábamos al principio, que es compleja, que es más grande, más larga que una empresa no familiar, bueno, pues empezar por el Consejo de Familia. Pues yo creo que nos ha quedado súper claro
y hemos entendido perfectamente las diferencias entre ambos consejos, Consejo de Administración y Consejo de Familia, la importancia también de educar, de profesionalizar la empresa y darle ese espacio para que la familia se pueda cambiar la gorra, como tú bien dices, y hablar desde otro punto de vista, que es lo que les va a permitir generar una estrategia a largo plazo para luego poder irla a llevar al Consejo de Administración. Y te agradezco muchísimo, Fernando. No sé si tienes alguna cosa más que... Bueno, importante, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden, en caso de que haya gente que tenga dudas, que además os digo que Fernando es una persona muy amable y que estará encantado de atenderos, ¿dónde pueden encontrarte y contactar contigo para que les puedas ayudar en esta faceta o en otras que tengan que ver con la gobernanza o con otros problemas de de la empresa familiar? Bueno, pues te envío por correo, valga la redundancia, el correo, Sí. y, o por WhatsApp. Sí, bueno, en este vídeo vamos a poner enlaces para que podáis pinchar a su página web de FN Nogales, ¿no? Quiero Sí, recordar, y también la Escuela de Familia Empresarias, donde ahí, pues bueno, podéis contactar directamente. También tenéis a Fernando Nogales en LinkedIn, con su canal de YouTube, que ahí también vais a poder encontrar un montón de información valiosa acerca de la empresa familiar. Y también tienes un montón de libros editados, o sea que también incluso seguro que por alguno de esos canales vais a poder localizarlos y, bueno, tener mucha más información de este gran experto que hoy nos acompaña. No sé si ahí tienes alguna cosina más que decir para concluir. no, muchas gracias. Yo creo que este es un tema muy interesante, cada vez más necesario de clarificar, por todo lo que hemos hablado. Y bueno, podríamos tocar en otra reunión, teniendo en cuenta un poco este tema de las diferencias entre las funciones del Consejo de Familia y del Consejo de Administración. Bueno, pues cuáles son aquellas decisiones que tienen que tomarse sí o sí de manera conjunta, decisiones vinculadas que llamamos. Si te parece, pues a lo mejor en otro vídeo pues podríamos seguir con esta temática, pero bueno, de una manera, Me bueno, parece pues, genial. Si quieres, vamos, que tenemos 5 minutos, que podemos, si, no sé si nos quieres dar unas pinceladas, pues eso, de cuáles serían esas pues decisiones conjuntas o prefieres abordarlo en otro puedo, momento que tengamos más calma, como tú quieras. puedo poner un ejemplo típico de una decisión vinculada entre el Consejo de Administración y el Consejo de Familia, que suele ser frecuente en tercera generación. De repente, pues tienes ahí tres o cuatro hermanos de la segunda generación, tiene sus hijos, tiene uno dos hijos, el otro tiene tres, el otro tiene uno, en fin, ¿no? Y bueno, pues ahí a lo mejor pues, el gerente general de la empresa, pues resulta de que se jubila y se va. Entonces, bueno, pues unos meses antes, bueno, pues, unos años antes incluso, ya se sabe que va a ir. Y bueno, pues lógicamente el Consejo de Administración en estos casos, como responsable de todo lo que tiene que ver con el equipo de gerencia y su continuidad, bueno, pues, empieza a pensar quién podría sustituirle, ¿no? Y lo primero que se suele decir es que si hay alguien de la familia que tiene el perfil adecuado para ese puesto, bueno, pues que lo siga. Te puedes encontrar que hay, a lo mejor, de la rama familiar, uno, pues hay un hijo que ha estudiado empresariales, que ha estudiado económicas, que además lleva un año o 2 años trabajando de gerente en otra empresa y que le gustaría trabajar en su empresa, ¿no? Y presenta su candidatura. Pero a lo mejor de la rama familiar 3, pues hay una chica que más o menos tiene el mismo perfil, ¿no? Y similar experiencia, similar formación, y también presenta el currículum, ¿no? Y claro, el Consejo de Administración lo que vela es que el perfil del puesto ¿eh? eh, se adecue a ese perfil del puesto, el perfil del candidato. Si yo me encuentro que este sobrino mío cumple el perfil y esta otra, mi sobrina, cumple también el perfil, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente.
Otra cosa es que uno sí lo cumpliera y otro no. Si lo cumplen los dos, no tengo ningún inconveniente. ¿Quién decide ahí? Porque hay solo un puesto de gerente general. Y hay Ya. dos candidatos, además de la familia. ¿Quién decide ahí? Si para mí, como consejo de administración, cumple el perfil, que decida el consejo de familia. Es un tema de familia. Que sea A o sea B, para mí cumple el perfil. Es, si yo hubiera enviado, digamos, esta selección a una consultora externa, me hubieran traído una terna. Y igualmente tendría que decidir entre A, B o C. Bueno, pues aquí me decida la familia. Yo no estoy tranquilo. Yo no voy a estar tranquilo si el sobrino A no cumple o el sobrino B no cumple. Voy a decir que no, por muy familiar que sea. Ahora, si cumplen los dos, incluso prefiero que sea de la familia, a lo mejor, pero porque cumple el perfil. Bueno, ahí hay, es una decisión vinculada. Cumple su responsabilidad y su función el Consejo de Administración y el Consejo de Familia también tiene ahí que decidir, analizar cómo se hará eso. Son reuniones vinculadas. Si el Consejo de Administración dice A o B, en ese caso, desde el punto de vista del perfil del candidato, no tiene nada que objetar. Pero casi seguro que si dice A, va a tener un problema con la familia B. Ujú. Y al revés. Y yo no quiero que haya conflicto en la familia. Yo quiero que la empresa sea competitiva, pero que por esta razón que puede ocurrir, pues resulta que con la mejor intención crea un conflicto en la familia. Claro. No es mi labor como presidente del Consejo de Administración o como consejeros de Administración, nada más que decidir y hacer y ser muy riguroso y muy en ese sentido, muy firme en el perfil del puesto. Si el perfil se cumple, no tengo ningún inconveniente. Pero yo ya ahí no me meto en el tema familiar. En una empresa no familiar estaría claro. En una empresa familiar, ojo, Ya. ahí hay una relación, hay una decisión vinculada entre el Consejo de Administración y el Consejo de Familia. Pero si no, el Consejo de Administración acaba haciendo una función de Consejo de Familia solo desde el criterio del Consejo de Administración. Bueno, pues como esto hay otras Claro. decisiones vinculadas, podemos Bueno, hablar. pero ya nos queda un poco más claro y además, bueno, pues lo tenemos ya estos conceptos mucho más aterrizados. Bien, O pues sea que lo dejo a tu disposición. sí, yo, bueno, sabes que en este canal vamos a contar contigo. Siempre sé que sabemos que eres una persona muy ocupada y que, bueno, que tienes que dar formaciones, que tienes muchas consultorías y que, bueno, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo. Creo que la gente se lleva una información de muchísimo valor y sabes que vamos a contar contigo, Fernando. Te tenemos aquí secuestrado. O sea que muchas gracias. Muchas gracias por esta y por muchas más clases que nos vas a dar, ya te lo digo por adelantado, o sea que te lo agradezco muchísimo, que nos des luz en este tema de la gobernanza de la empresa familiar, que es a veces desconocido y bueno, pues tú eres un gran experto y nos das información de mucho valor. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Javier, y muchas gracias a los oyentes. Hasta muy pronto. Eso es, espero que os haya gustado. Venga, gracias Fernando, gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Y nada, enlaza con otro vídeo. Soy Javier Mancisidor y te mando un fuerte abrazo y un beso. Espero que estés muy bien. Chao.